Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos otra forma de crear una tabla calendario en Power BI. En mi canal encontraréis un vídeo donde os mostraba cómo crear una tabla calendario utilizando columnas y para ello íbamos agregando extensiones. En esta ocasión vamos a utilizar el lenguaje DAX. Para ello nos vamos a posicionar en la vista de tabla, vamos a crear una nueva tabla y le vamos a poner el nombre calendario. Con Alt Enter bajamos una fila y ahora aquí vamos a agregar nuevas columnas. Para ello vamos a utilizar Add Column, Alt Enter y nos posicionamos dentro de Alt Column. Existen dos formas de crear una tabla calendario, con la función calendar, que es la que vamos a utilizar en esta ocasión, y si ya disponemos de un informe cargado en nuestro Power BI, podemos utilizar calendar auto. En esta ocasión, como nuestro Power BI está vacío, está limpio, solamente para este ejemplo voy a crear la tabla calendario, voy a utilizar la expresión calendar. Para ello le vamos a poner una fecha de inicio, en este caso vamos a hacer todo el año 2023, coma, y nuestra fecha fin, que en este caso va a ser 31 del 12 del 2023, coma, al Enter y bajamos una fila. Vamos a empezar a crear nuestras columnas. Empezaremos por el año. Le ponemos el año entre comillas, coma, y la expresión year. Al corchete y nos da date, que será nuestras fechas del calendario, coma. Volvemos a bajar. Vamos a crear una nueva columna que en este caso se va a llamar trimestre. Y para ello vamos a utilizar una expresión llamada quarter con corchetes. Volvemos a llamar a date, que serán nuestras fechas, y ya tenemos nuestra segunda columna. La tercera columna va a ser el número del mes. Para ello utilizaremos la expresión month y llamaremos a nuestras fechas, coma. Nueva columna. En esta ocasión va a ser el mes. Y para ello utilizaremos la expresión format para darle formato a nuestras fechas, coma, y daremos el formato de 4M para los meses, enero, febrero. Cerramos, coma, y nos vamos a por nuestra siguiente columna. Ahora vamos a por las semanas. Y utilizaremos la expresión weeknum. De nuestras fechas. Cerramos paréntesis, coma, y ya tendríamos las semanas. Vamos a por los días. Y utilizamos la expresión day. De nuestras fechas. Ya por la última. Comillas. Día semana. Vamos a mostrar el lunes, el martes, el miércoles,
Para ello el día semana va a ser igual a formato de nuestras fechas, y en este caso los días se muestran con 4 letras D. Cerramos paréntesis y ahora ya cerramos el Add Column. Aceptamos y como podéis ver se nos acaba de crear la tabla calendario con 4 líneas de código DAX. Si nos vamos a vista modelo, ya disponemos de nuestra tabla calendario. Recordad que en mi sitio web disponéis del código para poder copiarlo. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.